buque de mando de la flota Gaia, año 2812 esto, órbita Standard-Teus. Era comprensible que el técnico de navegación palideciera cuando sus escáneres emitieron un pitido. Aurora lo vio por el rabillo del ojo, un destello de contacto registrado que aturdió al técnico de navegación y lo dejó aterrorizado. Los sistemas afirmaban que algo de tamaño suficiente estaba en su órbita, pero más rápido de lo que parecía ahora desapareció como si nunca hubiera existido. El técnico de navegación miró fijamente su consola en una mezcla tormentosa de shock y miedo, y solo se movió cuando Aurora habló desde su silla de mando para asegurarle al alférez que todo estaba bien. La razón por la que esta reacción estuvo dentro de los límites de lo aceptable fue que la flota se encontraba actualmente dentro de los límites del espacio de tránsito. Para viajar dentro de este reino de bolsillo de la realidad, las naves telúricas debían generar una porción de espacio real a su alrededor y traerla consigo al reino de bolsillo. El espacio de tránsito era a la vez vasto y pequeño, y su estructura carecía de sentido para las mentes mortales. Nada más allá de la burbuja no podría existir, no existiría. De hecho, el espacio de tránsito era tan insondable que, aunque cientos de miles de naves lo atravesaban cada minuto, ninguno de ellos existía realmente en lo que a cada uno de ellos concernía. Mientras estabas dentro de este bolsillo de irrealidad, lo único que existía habitaba dentro de tu propia burbuja. Entonces, cuando los escáneres detectaron brevemente algo fuera de la burbuja de la flota, era comprensible que esto hiciera temer a algunos. No se preocupe, alférez, repitió Aurora, con su vieja voz ronca profundamente. Lo que has detectado fue la presencia de un dios lumbrico. El alférez no pareció animarse con esto, así que Aurora continuó. No pueden interactuar con los barcos que pasan, pero de vez en cuando los detectamos. Son dioses, su mera existencia doblega las leyes pero no pueden violarlas. Están atrapados y no tienen poder aquí. El alférez tragó saliva y asintió, volviéndose hacia su consola después de mirar con un incómodo grado de asombro a Aurora. El anciano comandante general ahogó un suspiro de irritación. Siempre le molestó a la conciencia la reverencia que la gente le brindaba debido a la inflada reputación de heroísmo a lo largo de su carrera de servicio. A Aurora a menudo le confundía el hecho de que en los años crepusculares de su carrera fuera tenido en una estima tan venerable, ya que su leyenda se había construido sobre triunfos supuestamente imposibles cuando en realidad, o eso creía él, eran simplemente actos de compasión fácilmente alcanzables. Se distrajo de su irritación recordándose que al menos era bueno que los temores del alférez se disiparan tan rápidamente. Después de todo, no tenía mucho sentido preocuparse por una deidad menor. No cuando estaban inminentemente enfrentarse al poder de un dios verdadero. Nadie más comentó sobre el incidente, por lo que Aurora volvió a su trabajo. Consultando la pantalla adjunta a su silla de mando, revisó los datos de la misión y, estimulado por el incidente anterior, se volvió hacia el comandante de la flota sentado a su lado para consultarle una inquietud. ¿Cuántos soldados de los portaaviones acaban de quedarse sin bota? ¿Tienes acceso? El comandante de la flota trajano lo miró solemnemente. El hombre estaba al mando de los 480 barcos actualmente asignados a su flota ofensiva, y era el equivalente naval en rango de Aurora. Las tensiones del mando se podían ver en su rostro cansado, dándole una apariencia triste, aunque Aurora pensó que no se veía mucho mejor. Esa mirada solemne le hizo caer el estómago a Aurora incluso antes de que Trajan murmurara, casi el 60%. Aurora palideció. El 60% de 500.000 guerreros, todos ellos a punto de caer en un infierno sin experiencia de primera mano, solo los visguías de quienes aprender. Fueron útiles, esas ayudas visuales que usaba el campo de entrenamiento, pero no podían preparar a un soldado para esto. Aurora recordó la información que habían recibido sobre su mundo natal, Nuevo Naxos. Se había quedado absolutamente estupefacto al ver al mismísimo general del ejército, líder de todas las fuerzas armadas del gobierno, entrar en la sala con una expresión desesperada que no lograba ocultar. Detrás de él, sosteniendo la puerta, había 2/4 de flota, el rango de un almirante estacionado lejos de cualquier zona de combate activa, y el comandante general del mundo vecino de Rostochi. Habían compartido el comportamiento angustioso del general mientras explicaban la terrible situación a los expectantes Aurora y Trajano. 6 horas antes, el infierno había descendido en un ataque de grado de calamidad de nivel 1 en el mundo cercano de Caios. El mundo estaba perdido. Su misión era estrictamente la evacuación. El comandante general Aurora Bebe se mordió el labio mientras repetía la sesión informativa en su cabeza una y otra vez. Miró entre sus dedos la pantalla que mostraba las imágenes grabadas de la situación en Caios. Y casi se corta la piel de las palmas mientras apretaba los puños ante el actual número de muertos. 46 años de servicio, le murmuró a Trajano. Esperaba retirarme antes de volver a ver esto. ¿No lo hicimos todos? Él asintió con firmeza.
indicando que estaba pensando lo mismo que Aurora y estaba de acuerdo con lo que debía hacer, por lo que el comandante general tomó una unidad de comunicación, la conectó a toda la flota y comenzó a hablar. Este es el comandante general. Todos, prepárense para llegar a Cayos en menos 5 minutos. Hizo una pausa, pensando desesperadamente qué decir. Lo que vas a ver. Desafiará tu comprensión. Introducirá la duda en vuestros corazones y el miedo en vuestras mentes. Solo si lo permites. Ya conoces la misión. Estamos aquí para salvar a tantos como podamos. Toda vida en la superficie depende de que tengamos la fuerza que necesitamos para luchar. Nuestra poderosa flota acabará con los Crusader que bombardean el planeta e intentará cortar los vínculos entre Cayos y el infierno en un intento por reducir los refuerzos, mientras nosotros, los soldados, reunimos a la población en la LZ. El infierno se ha apoderado de este mundo, pero no se apoderará de nuestro pueblo. En el nombre del Dios divino y naciente. Vivid. Bien dicho, habló Trajano mientras colocaba la unidad de comunicación en su lugar. ¿Será suficiente? Eso tendremos que verlo. Un anuncio interrumpió su conversación. Transit drop en menos 3 minutos, señores. Aurora esperó con la típica respiración contenida mientras el reloj contaba atrás, y apretó con más fuerza su silla mientras su nave se rematerializaba abruptamente en el espacio real. Hubo un segundo de silencio mientras todos se reajustaban al cambio de dimensión, luego gritos horrorizados invadieron el puente. Debajo de ellos había un mundo devastado. Cerca de la luna del planeta, se podía ver una colosal superficie reflejada desgarrando el tejido de la realidad. Esta anomalía era lo suficientemente amplia como para reflejar el planeta hacia sí mismo, pero en este ángulo los escáneres de la flota podían ver sus propias naves en el reflejo. De este desgarro reflectante, se arrastraron 3 tentáculos desmesuradamente grandes. De tamaño medio en continentes, los 3 apéndices parecidos a pulpos habían invadido el espacio para apoderarse del planeta como un tornillo de banco infernal. Franjas enteras de tierra quedaron devastadas, ciudad tras ciudad enterradas bajo el toque de los tentáculos. Los terremotos derribaron lo que quedaba, y uno de ellos incluso había tocado tierra en el océano más grande del planeta, con el tentáculo aún más ancho que la profundidad del agua. El catastrófico maremoto resultante había drenado los mares y diezmado las costas en todos los ámbitos. Los destructivos tsunamis solo fueron detenidos por la presencia de un segundo tentáculo a un tercio del planeta. Una bendición muy recibida, ya que el tentáculo que sin darse cuenta salvó el continente estaba sangrando a Sidir en enjambres interminables sobre el paisaje. Las creaciones pervertidas de la primera oscuridad se dispersaron por todo el mundo para cazar a todos los supervivientes de la incursión inicial. Aurora había visto muchas invasiones del infierno a lo largo de su carrera. La mayor parte del tiempo, ese temido reino solo podía reunir la fuerza para convocar un zarcillo, muy raramente 2. Solo una vez antes había visto 3. Nadie sobrevivió a ese ataque. Alrededor del mundo circulaban criaturas del tamaño de vehículos de transporte de tropas. De naturaleza dracónica y con 6 cuellos serpentinos, cada uno rematado con una cabeza capaz de desatar tormentas de fuego lo suficientemente poderosas como para engullir flotas. Estos monstruos entraban y salían de la atmósfera para usar su magia infernal innata para causar terribles tormentas. Pero no lo hacían sin obstáculos. Aurora se encontró de pie mientras los escáneres de las flotas identificaban grandes naves que orbitaban el planeta y que disparaban luz dorada cada vez que un Crusader se atrevía a nadar cerca. Estas naves eran estáticas, incapaces de volar a través del espacio, pero la avanzada potencia de fuego las hacía redundantes, capaces como eran de disparar puntas de lanza del tamaño de una corbeta a la órbita de un planeta y detonarlas en cualquier momento para causar la máxima destrucción. Tenían la forma de antiguas fortalezas medievales, de color dorado y blanco, construidas sobre asteroides montañosos. Aurora los reconoció al instante. Al final, no tuvo necesidad de expresar su conocimiento, ya que una fuerza ionizante lo empujó abruptamente hacia su silla y, en un destello cegador, 3 figuras se materializaron sin ser invitadas en el puente. Se amartillaron los cañones y casi se dispararon antes de que Trajano pudiera calmar a la tripulación del puente, pero el Almalak que atracó en su buque de mando mostró poca preocupación. Aurora luchó por no mirarlos mientras inspeccionaban a la tripulación con evidente desdén, y no se atrevió a hablar primero, preocupado por causar un incidente en caso de que se equivocara con sus intenciones. La figura principal, humanoide pero resplandeciente con una armadura brillante y coronada con un casco que oculta la parte superior de la cara del ángel, agitó las grandes alas blancas en su espalda y habló en voz alta al puente. «Humanos», anunció. «Deja este mundo. Los Almalak se encargarán de su limpieza». El líder Almalak parecía creer que esto era todo lo que había que decir, mirando con arrogancia hacia las sillas de mando gemelas en busca de confirmación de sus órdenes. Incluso los guardaespaldas gemelos detrás de él parecían igualmente confiados en su autoridad.
Eran claramente magos del cielo. Aurora los reconoció de campañas pasadas. Flotaban justo por encima del suelo, con la carne pintada en una iconografía que recordaba levemente a la antigua India, y el lenguaje en sus hombros apretados comunicaba claramente una creencia en su superioridad. Pero Trajano simplemente miró a Aurora y preguntó, ¿limpieza? El líder Almalak mostró los dientes cuando dijo, este mundo está contaminado por las garras del infierno. No se puede permitir que nada escape a la superficie. Será limpiado. Vete, humanos. La tripulación del puente ya estaba en silencio, pero el silencio pareció de alguna manera profundizarse y tal vez incluso hacerse más intenso cuando Aurora se puso de pie. Compartió una mirada severa con el líder Almalak, quien ahora parecía completamente enfurecido porque ignoramos sus órdenes. No abandonaremos a nuestra gente, gruñó. Realmente odiaba que los Almalak usaran el término arcaico para su especie. En la época moderna, su raza era descendiente de Teyus. Eran telurios en su lengua unida, pero a los Almalak nunca pareció importarles, siempre escupían el término humanos como si les quemara la lengua hablar. Y no limpiarás ni una sola brizna de hierba hasta que todos los telúricos estén a salvo fuera del mundo. Aurora no se inmutó cuando Almalak levantó su lanza y la acercó a la garganta de Aurora. No miró la espada ni cambió su expresión. Esto claramente sacudió a los Almalak. ¿Cómo te atreves? Decía. Somos los guerreros de lo divino. Estuvimos ahí cuando te levantó de la tierra. Nosotros una excusa, gruñó Aurora, deteniendo al ángel a mitad de la frase. Los Almalak utilizan habitualmente para justificar su intimidación, olvidando convenientemente que sabemos la verdad. Sabemos cómo sucedió. Nos abandonaste. Te separaste en el momento en que se puso difícil. No te debemos nada. Con un dedo, apartó la lanza de su garganta con desdén. Nuestros pueblos deberían ser aliados. Pero tú no nos controlas. Los telurios no te necesitaban entonces, y no te necesitan ahora. Y si es necesario, lucharemos solos contra las fuerzas del infierno. Aseguraremos un lugar en la galaxia y derrotaremos a la muerte solos. Somos telúricos. Protegemos a los nuestros. Y sí, intervino abruptamente el almirante de la flota, procedes a exterminar a los Sidir antes de que hayamos evacuado a todas las almas vivientes de nuestro mundo. Abriremos fuego contra tus fortalezas. El Almalak no esperaba eso y cayó en un silencio incierto mientras los miraba a los dos. A menudo se decía que, sin importar su posición sobre la humanidad, cada raza sabía que la humanidad era la única que podía mirar fijamente a un ángel de Dios y salir victorioso. Y con una visión de luz cegadora, los Almalak partieron sin decir palabra. Aurora respiró hondo para calmar sus nervios, sabiendo que los soldados pagarían el precio si su comandante entraba en batalla en este estado agravado. Y ahora, murmuró, lo suficientemente